tal como lo anunciábamos en el bloque anterior, ahora vamos a hablar acerca del trabajo que viene realizando Sonta Maldonado Punta del Este, adherido a Sonta Internacional, que sigue estando a la vanguardia en la lucha por la igualdad de la mujer, tanto a nivel político como social, por la salud, por la educación y también en la lucha contra la violencia doméstica. Estuvimos allí y para introducirnos en el tema, para ver de qué se trata, primero escuchemos el testimonio de una mujer que sufrió violencia doméstica. Llegué a Sonta derivada de la Comisaría de la Mujer y del sistema de acá de la Intendencia de Género. Me acompañaron, me anotaron acá con las muchachas y a partir de ahí empecé a tratar con ellas, con Fiorella, con Josefina y con Romina. Hice la denuncia porque el papá de mis hijos estaba acostumbrado a amenazarme de muerte a mí cuando ellos no estaban, y en el último día que hubo una discusión, una de mis hijas, la mayor, se metió a discutir con él la corrió de la casa y me amenazó a mí, adelante de ellos, de que no iba a morir de muerte natural, que me iba a matar, pero que antes me iba a torturar, porque así yo sufría lo que él había sufrido, porque según él, yo lo engañaba con más o menos 60 personas en el barrio, incluidos niños de 12, 13, 14 años, y amenazó a mis hijos de que ellos eran unos bastardos, que no eran hijos de él, y que cuando me matara a mí los iba a matar a ellos. Tomé la decisión de irme de mi casa, le dije a la chiquilina grande, digo, no sé qué vas a hacer vos, si vos te vas a quedar o qué vas a hacer, digo, porque yo no quiero vivir más acá. Y ella me dijo, no, él me corrió, yo me voy. Entonces le dije, bueno, llama a tu tío, que nos venga a buscar. Eso fue el 28 de febrero, yo me fui hacia la casa de mis padres y el 1 de marzo, el día siguiente, realicé la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Y a partir de ese momento, bueno, han sido las chiquilinas las que han tratado el caso, juzgado y todo ese tipo de cosas así. ¿Cuántos años les había decir? Yo estuve 20 años y medio casada con él, conviviendo juntos, y más o menos 18 años que él empezó no a cambiar, porque pues, yo pensé que estaba cambiando debido a alguna situación de trabajo o algo, pero no. Con el pasar del tiempo me di cuenta que lo que estaba haciendo era demostrar lo que él era en realidad, que los 2 primeros años de matrimonio como que habían sido una fachada. Y de a poco se fue mostrando la personalidad que tenía. ¿Por qué aguantaste tanto? Por los chiquilines, más que nada eso. Porque yo en ese momento no tenía trabajo, porque él no quería que yo trabajara. Tenía las 2 chiquilinas más grandes, chicas. No sabía si mis papás me iban a dar el apoyo que hoy en día me dieron. Y tenía esa duda de pensar, bueno, vamos a darle una oportunidad, a ver si realmente cambia, vuelve a ser el que era, pero no sucedió. Y tenía como eso de, bueno, capaz que le estoy quitando la oportunidad a los hijos de criar al lado de su papá, pero después me di cuenta con el correr del tiempo, que les estaba haciendo más daño que un beneficio al tenerlos al lado del padre. ¿Qué piensas hoy por hoy? ¿Qué dirías? ¿Qué diría para alguien que esté en la misma situación que yo, que no esperé tanto tiempo? Porque te van desgastando y cuando te querés dar cuenta que fue lo que me pasó a mí, te tienen en una burbuja que no sos dueña de ir al almacén sola. Yo en mi caso traía a los chiquilines a la escuela. Hace 2 años atrás empezó que iba él y venía conmigo. Si él estaba trabajando y llegaba la hora de buscar a los chiquilines, había que esperar que él quisiera dejar de trabajar para ir a buscar a los chiquilines, porque yo sola no podía ir, porque cuando llegaba a casa era un escándalo, que porque me había ido sola, que era para encontrarme con alguien, todo ese tipo de situaciones. A cobrar la asignación familiar acá en el centro también venía con una de las chiquilinas. Ya por último, ya ni eso. Me traía y me llevaba él en la moto. Al almacén se iba cuando él quería, si él trabajaba todo el día de corrido y yo no tenía para
comida hecha del día anterior para los chiquilines, tenían que esperar a que él, a las 5 o las 6 de la tarde, cuando él le daba hambre, iba al almacén a comprar las cosas para que se cocinara. ¿Estás contenta de haber llegado a Sonta? Sí, feliz. Acá le encontré un grupo de apoyo muy grande, no solo en lo jurídico, sino humanamente. Las chiquilinas son divinas, te contienen, te apoyan, te aconsejan y te van llevando a que pienses muchas cosas que de repente en su momento no las tomaste en cuenta. La verdad que para ellas solo tengo palabras de agradecimiento nada más. ¿Y ahora empezar a vivir de nuevo? A empezar a vivir de nuevo. Y tengo los dos más chicos, que son 2 varones, uno está en la escuela, el otro en la UTU, están estudiando. Anteayer levanté el boletín del más grande, tiene una sola materia baja, me felicitaron las adscritas los profesores porque, como saben, las condiciones en las que he estado estudiando, que estábamos en la casa de los abuelos, que no tenía la comodidad que debía tener para estudiar, me felicitaron por el logro que él había llegado a tener. ¿Y el logro tuyo? Y el logro mío, sí. Principalmente eso. Una vez es por miedo de que, ¿cómo voy a hacer? Aparte, debido a las amenazas, cuando las niñas eran más chicas, él me decía, no, en cualquier momento salgo a pasear con ellas y no vuelvo. Entonces siempre estaba ese miedo de tenerte sujeto a lo que él podía hacer. Y hoy en día me di cuenta de que no, es más hablar y hablar y hablar de que te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro, de que si uno toma la decisión de no, decir, bueno, hasta acá llegué, no pasa más de ahí. En algunos casos sí, conozco casos que lamentablemente han sucedido cosas malas, pero bueno, hasta ahora puedo decir que como existe una orden de restricción de que él no se puede acercar a 3 cuadras donde estemos nosotros, ni siquiera puede tener contacto telefónico con los hijos, se ha mantenido. Últimamente, de 1 mes y medio a esta parte, 2 meses, él se ha mantenido alejado. Ahora vamos a escuchar a la doctora Elba Pereira de Gomenzoro, directora de servicio de Sonta Internacional y además miembro fundador de Sonta Maldonado Punta del Este. Ella nos habla sobre lo que está sucediendo en esta sociedad y lo que quiere lograr Sonta Punta del Este. Bueno, Sonta Punta del Este Maldonado es una organización de servicio que depende de Sonta Internacional y es integrante, mejor dicho, de Sonta Internacional y que tiene como finalidad mejorar la condición de vida de las mujeres, local y mundialmente. ¿Desde hace cuánto que funciona aquí? Bueno, aquí en Punta del Este y Maldonado funciona desde 1990, fecha en que fue constituida y en que a partir de ese momento venimos trabajando con nuestro objetivo, ¿verdad? ¿Tu rol en Sonta cuál es exactamente? Bueno, yo tengo un rol internacional, que soy la directora del Comité de Servicio de Sonta Internacional y a su vez acá localmente soy la supervisora del Centro Sonta de Asesoramiento a Mujeres Víctimas de Violencia. Tenemos una novedad y es por eso esta nota, que desde diciembre está funcionando un nuevo centro que me gustaría que nos cuentes. ¿Cómo no? Nosotros vimos que tenemos algunas leyes nuevas, relativamente nuevas, que después la doctora Vega les va a comentar, pero veíamos que resultaba difícil a las mujeres llevar a concretar las medidas de protección establecidas por estas leyes. Y entonces nos dimos cuenta de que ellas iban a buscar asesoramiento de un lugar a otro y deambulaban de un lugar a otro sin llegar a concretar nada. Y nos dimos cuenta que era porque necesitaban 2 tipos de apoyo. Uno psicológico, porque las mujeres que están en situación de violencia doméstica están con su autoestima muy baja, están en una situación de desamparo total, porque además el agresor siempre las separa de su familia, de la sociedad y demás. Entonces, le era muy difícil poder enfrentar esta situación de hacer una denuncia a quien muchas veces es el padre de sus hijos también, otras veces es quien sostiene el hogar. Y bueno, entonces se necesita un apoyo psicológico para esta persona para que pueda enfrentar esta situación.
Y el otro apoyo fundamental es el apoyo legal, el apoyo de un abogado que le diga exactamente y que le ayude y que le acompañe a hacer las denuncias, porque a veces, aún teniendo unidades especializadas en violencia doméstica, las mujeres llegaban y hacían una denuncia que no era de la forma querida por la ley y no tenía el menor andamiento y no pasaba nada. Entonces dijimos, bueno, acá lo que necesitamos es hacer un centro que tenga el apoyo psicológico y el apoyo jurídico para que estas mujeres cuando vienen plantean y sean acompañadas, sean primero empoderadas por la psicóloga, que es el término que hoy se usa. Empoderar quiere decir esa persona que está tan, como decía, con su autoestima tan baja, tratar de que revierta esta situación y que se dé cuenta que no puede vivir en esa situación porque en cualquier momento puede ser muerta o, aunque no sea muerta, no tiene por qué ser víctima de violencia e incluso eso es un mal ejemplo para sus hijos, porque ya sabemos que después se repiten estas situaciones, ¿verdad? Me imagino lo difícil que debe ser para las mujeres llegar a este centro por primera vez, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa de que una mujer, o sea, que la experiencia de ustedes, ¿no? Esté sometida a esta violencia hasta que consulta? Bueno, generalmente son años, porque digamos, hay mujeres que por su situación de vida son más propensas a someterse, a estar en esta situación. Y además implica todo, uno tiene un proyecto de vida, ¿verdad? De pronto se casó o pasó a convivir con alguien, tiene sus hijos y de pronto se le ve que todo se viene abajo. No es fácil salir de eso, ¿verdad? Y menos, como ya digo, cuando de pronto se está dependiendo económicamente, se tienen hijos, en fin, no es fácil. Pero llega un momento que estas mujeres se dan cuenta de que no pueden seguir en esa situación. Y entonces empiezan a consultar. Y ahí entra el Centro Sonta. Y hablamos de violencia doméstica en varios aspectos, porque no es solamente violencia física, hablamos psicológica, también económica, ¿verdad? Exacto, a veces la psicológica es peor que la física es muy mala, obviamente. Me gustaría, explicarle por ahí a la gente que no tiene idea, ¿no?, de que la violencia va por otro lado, no solamente por un golpe. Exactamente, por ejemplo, aquella persona que permanentemente desvaloriza a la otra, le dice, porque tú no servís para nada y si no estás conmigo no vas a poder hacer nada y quién te va a mantener si tú no te mantenés conmigo, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas y vos no haces nada y no le permiten tener dinero. Muchas veces personas que trabajan, mujeres que trabajan y sin embargo no pueden disponer de su propio dinero porque llegan a la casa y el violento se los arrebata y disponen ellos del dinero de esta propia mujer. Todo eso es violencia psicológica, ¿verdad? Y la violencia patrimonial, bueno, justamente pasa por no permitirle que utilice ningún dinero, cerrarle todas las vías posibles, ¿verdad? ¿Se puede ir dándose cuenta de que un hombre tiene este tipo de actitudes? No sé, consejos a las mujeres que nos están viendo de poder darnos cuenta que estoy pasando por una situación como esta. Y bueno, las mujeres que dependen para todos de los hombres, que los hombres no las dejan salir, las van separando de sus amistades, ninguna les viene bien, las amigas o la familia de esta persona, cuando, bueno, no les permiten hacer nada, ¿no? Y les quitan el dinero o no les proporcionan el dinero para poder desarrollarse, ¿no? Todo ese tipo, ni que hablar cuando ya llega a violencias físicas y los insultos, los pellizcones, y a veces hasta los chistes, esas burlas, porque no son chistes que uno parece que fuera un chiste, pero no es un chiste, es una burla con un doble sentido, ¿verdad? Todo eso son alertas. Claro, eso te voy a decir, los gritos, ¿no? Los insultos frente a los hijos. Claro, no servís para nada, no haces nada bien, todo eso, bueno, son claros indicios, ¿verdad? Bueno, entonces este centro recibe a todas estas mujeres que tengan este tipo de situación y que se animen a consultar, claro. Porque digo, de eso se trata, de pedir ayuda. Claro. Bueno, cuando llegan, ellas plantean, bueno, vamos a decirles primero un poquito dónde está el centro y todo lo demás. El Centro Sonta de Asesoramiento a Mujeres Víctimas de Violencia está ubicado en la calle Burnet, casi Holanda. Es en las gradas del estadio municipal, ¿verdad? Abajo de las gradas del estadio municipal, por la calle Burnet. Y atiende en forma gratuita, esto es muy importante, gratuita, de lunes a sábados, inclusive de 9 a 15 horas. Allí la persona puede ir, consulta, no tiene por qué hacer ya la denuncia o ya salir de su situación. Primero consultas, ve un poquito y después, bueno, basado en lo que le explican y demás, tomará sus decisiones y decidirá si continúa con el trámite. Allí tenemos 2 abogadas asesoras que están permanentemente atendiendo y llevando los casos, una psicóloga
y 2 pasantes de psicología que colaboran también con el centro. Y bueno, eso, como decíamos, jurídicamente soy yo quien lo superviso, y tenemos, bueno, la presidenta del club, Lucy Álvarez, hace la supervisión administrativa, digamos, qué se necesita, qué precisamos, bueno, está siempre también allí con nosotros. Te diría el nombre de las abogadas son Josefina Rojas y Fiorella Marzano, y Romina Landa es la psicóloga. Y bueno, y tenemos un lindo equipo que no deja un minuto a las mujeres. Cuando hay que hacer una denuncia, se redacta la denuncia en el centro, se acompaña a la mujer a la comisaría o a la unidad especializada en violencia doméstica a hacer la denuncia, y se la acompaña a las audiencias para que realmente esté protegida y para que no se sienta sola, ¿no? Y para que se tomen las medidas que correspondan. Y ya para ir cerrando, las experiencias que han tenido con estas mujeres han sido positivas, me imagino. Realmente logran salir adelante en su gran mayoría. Muy positivas, porque te cuento que desde el 20 de diciembre que inauguramos a la fecha, tenemos casi 200 asuntos en trámite, de los cuales en muchos casos se han conseguido, bueno, que el violento sea sacado por orden judicial de la casa, que se establezcan pensiones alimenticias para los hijos, en fin, que hasta tuvimos un caso de trata de personas, una chica del interior del país que fue traída con falsas promesas a Punta del Este, y cuando llegó se la encerró en un apartamento y se la empezó a hacer ejercer la prostitución. Bueno, que también terminó con la intervención de nuestro centro y con el procesamiento, bueno, de la persona que la había sometido y demás. Así que nosotros lo que decimos es que todas las mujeres y todas las personas tienen que saber que no tiene nadie derecho a amenazarlos, a golpearlos, a ser violentos con ellos. Vivir libre de violencia es un derecho humano de la persona. Entonces, cualquiera que esté en esta situación, que busque ayuda. No es lógico permanecer así. Nadie tiene el derecho a menospreciarnos, a tenernos en esa situación de violencia. Entonces, busquen por favor ayuda, y el Centro Sonta es una de las posibilidades de ayuda que tenemos, muy concretitas. Una nueva pausa. En el próximo bloque tendremos la palabra de la doctora Cecilia Vega. Ya regresamos.